Bienvenidos a un nuevo capítulo de Dilemas Morales de Dibujantes. Soy Diego Toro, el presentador, y estoy con el panelista estable de este programa, que es Claudio Muñoz. Tío Claudio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por presentarme tan efusivamente como siempre. Estoy muy feliz de estar aquí. Quiero saludar a todos los amables auditores que amablemente nos están escuchando en esta fría y lluviosa. Bueno, aquí es una fría y lluviosa tarde. A lo mejor cuando nos están escuchando hay sol y... Pues, nunca se sabe el sur. ¿Sí? A lo mejor alguien encontró este audio en el futuro y está escuchando este podcast. 40 años una más. Civilización que ya no es la nuestra, güey. Lo que nos devora el futuro. Y después de todo ese posible guión de cómic, queremos comentarles que tenemos un invitado especial para el día de hoy, que es Yanko Super. Hola, saludos a todos. Soy Yanko Super, historietista valdiviano. De Valdivia, exacto. Y una de las personas que se encarga... ¿Sí? Expliquémosle a la gente que nos escucha desde Santiago y de fuera de Chile, porque ahora nos escuchan de fuera de Chile, que Valdivia está más lejos que la chucha de Temuco, porque hay gente que cree que son dos comunas. Claro, claro, no, son 3 horas más. Sí, 3 horas de viaje en bus. O sea, es otra ciudad y es otra región, de hecho. Sí. O sea, ya Temuco queda la chucha al sur del mundo y Valdivia queda un poquito más al sur del mundo. Sí. Y aparte es uno de las personas que organiza, de los organizadores del evento Aguacero Comics, que es el evento más sureño que de hablar de cómics. El festival Aguacero Comics, que es 12, 13 y 14 de julio. O sea, probablemente hoy día, mañana y pasado mañana. Exactamente. Si todo sale como planeamos, este podcast se va a publicar el día 12 de julio. 12 de julio. Así que hoy día, si usted está en Valdivia y está escuchando este podcast, vaya, porque ¿cuánto vale la entrada? Es totalmente gratuito. Pero no puedo creer, voy a dejar de grabar y voy a ir de inmediato. Porque además Valdivia tiene mucha cerveza. Usted puede ir curado al festival y nadie le va a decir nada. No puede ir curado al festival. Los consejos de tío Claudio. Pero es un evento, a ver, primero que yo no sé, no tengo una certeza, pero para mí probablemente sea el evento austral, por decirlo de alguna manera, más austral, perdón, del ¿Chile? De Chile. Creo que en Australia también hay eventos de cómic, digo. ¿Sí? Sí, bueno. Y son más australes que... Pero no me queme la mística de la épica. Los de acá no tienen canguro. Sí, bueno. ¿Qué más? Hay muchos invitados. Sí. Tenemos charlas, talleres, invitados, stands, totalmente gratuito todo para la familia. No, los cómics se compran, para que no piensen que todo es gratis. Pero los talleres y las charlas son totalmente gratuitos, claro. Perfecto, hay que inscribirse. Sí. ¿Cierto? Los lanzamientos no es necesario inscribirse, llegar y pasar. Llegar y ir, igual que las charlas. ¿Dónde es? ¿Cómo llega la gente? ¿Qué metro toma? Carpa de la Ciencia, Carpa Sex, que queda cerca de la costanera, frente al diario Austral. Y uno básicamente llega preguntando dónde está la Carpa de la Ciencia y todo Valdivia no se ubica, así que pregunte nomás. No es difícil llegar. No es difícil. Oye, pero uno que es de Santiago, como que se halla con este reloj. El péndulo, ¿no? El péndulo, sí, que claro, se ve que. Queda cerca del péndulo. Que el está péndulo queda en la costanera. Básicamente, sí. Al ladito. Así que es súper fácil pillarse, está ahí acerca también del puente. Sí, del puente. El típico puente que sale en las fotos de Estoy en Valdivia. Ese que está hecho al revés. No. El puente bueno. ¿Cómo se llama el puente? ¿Calle? Calle. Sí. Pero ya, dentro de las cosas, Yanko, que podemos destacar del evento, ¿cuáles podrían ser? Bueno, lo que se ha enfocado Aguacero más que nada es democratizar un poco como la idea de cómic. Que siento que muchas veces ha estado muy en este sector como de nicho, como muy de pocas personas. Y lo que ha buscado siempre Aguacero es como acercarlo a la familia, a la gente. A quienes no son muy como conocedores de cómic o muy adictos. Que vayan y se encuentren con la experiencia que es el cómic. Sí, eso hay como un poquito para todos. Sí, eso es lo que me ha gustado de los eventos, cuando hablamos de eventos de cómic, de cómic de verdad. O sea, no como la Comic Con. Total, nada, pero no sea así. La Comic Con es un posible auspiciador de este podcast, por Dios. Bueno, ahí después me lo editamos. Total. No, pero entiendo lo que usted dice. Son eventos de cómic que hablan de cómic o de historieta y no eventos que hablan de cosplay y de videojuegos. Claro, en el fondo Comic Con es un evento geek, más que exactamente. O sea, está súper bien, ¿eh? Sí, no tengo nada en contra, para que tampoco parezca que estoy haciendo algo negativo contra ellos. Pero la diferencia con este evento es que tanto Dibujona como FIC, que va este año, como Lautaro Comics, se me va. La gracia es que es un evento de cómic, sobre todo pensando que vaya la familia, las personas exactamente, esa es la idea. Que no están muy instruidas con el tema del que no cómic. están como tan imbuidas en el mundo del cómic, igual pueden ir y pasarla bien. La idea es que sobre todo está el evento hecho para ellos, que son bienvenidos de ellos.
y que pueden hacerse un panorama de toda una tarde en el evento. Exactamente. 2 tardes, po, o 3. 3 tardes. 3 tardes. Claro, pues viernes, Bueno, sábado y si a la domingo. gente le gusta más, puede ir todos los días, por total es gratis el Y evento. además se pueden quedar a alojar ahí, pues, weón. Bueno, ¿No? sí, Si quiere. pero lo va a echar el guardia Pero después. no era en una carpa, weón. Sí, o sea, Barum. Janko, ¿cómo es? Ese postula con el chiste más, weón. Ya empezamos mal. No, pero la gente siempre puede provocar situaciones nuevas, así que veamos cómo resulta eso. Y hay, o sea, yo sé que hay invitados como la Nati Chuleta. Sí. ¿Qué hace ella? Ella publicó el cómic, uy, se me fue justo el nombre. Era Pedro. No puse de este libro. Ah, ya. Ella es la autora de ese libro. ¿Quién más? Viene que se me está Un yendo. tal Diego Toro. Bueno, pero ese tipo es un chanta, pero por ejemplo... Pero yo no sé- se tira al piso, por No, favor. pero por ejemplo va a haber una charla de trabajo Perfecto. Invitados. Que lo que yo te estaba comentando, Claro. que está... Tenemos una fe de rata. El puente no se llama calle, ¿cómo se llama el puente? Puente Pedro Valdivia. Ahí está, en el puente Pedro En Valdivia. el puente puede Valdivia, ya. Perfecto. Ya corregido el Ya, asunto. entonces ahora demos bien la dirección como corresponde. Ya. Bueno, es cosa que alguien se va para allá y no llega por culpa nuestra, bueno. Entonces, la Carpa de la Ciencia, Carpa Sex, queda frente al Diario Austral, cerca de la Costanera, cerca del Péndulo y cerca del Puente Pedro de Valdivia. Y esto queda en Valdivia. En Valdivia. No va a andar Ya. buscando la weá en Temuco como en escuché a Santiago. alguien en Facebook, weón. que No, pero que a lo mejor no lo digo entero. Está ahí... Saludos a la vida. Región de los Reyes. Está molestando. Usted ya tiene que andar dando nombres, por Dios. Hasta Bueno, ya lo editáis después. A mí, por ejemplo, me parecía bastante interesante esta charla que va a dar ProChile sobre el trabajo afuera. Exactamente. Voy a agarrar el... Interesantísimo, weón. Sí, sobre todo que lo de ProChile me parece interesante, que yo voy a asistir. Porque tengo curiosidad de saber qué van a contar, sobre todo desde el Estado, ¿cierto? ¿Pero es Pro Chile Santiago o el Pro Chile Valdivia? ¿Quién da la charla? No me pillaste. Ah, ya, ok. Bueno, un representante de Pro Chile. Ya, ¿qué otras cosas podemos destacar del evento? A ver. Hay dibujantes, tenemos invitados. Talleres, charlas. A ver, tenemos de entre los talleres introducción a la ilustración digital, taller de composición de páginas. ¿Quién dicta los talleres, Juan? Ya, introducción a la ilustración digital por Matías Habert, que es un historietista de Aguacero Comics, es Perfecto. ilustrador. Y Pueden ver su trabajo en Facebook y en Instagram. y lo buscan por. Matías Habert. Perfecto. Entonces, ¿qué es Hubert o no? Matías H-A-B-E-R-T. Pero ahí Facebook les corrige, Sí. Google les corrige. Taller de composición de página por Diego Toro. ¿Dónde pueden ver el trabajo de otro? En la basura, donde corresponde. Donde corresponde, No se tire al ahí piso, está. hombre. Las redes de Don Diego Toro están en la caja de información, así que en este momento yo estoy apuntando hacia abajo, ¿ah? Usted no me ve, Sí. me estoy apuntando hacia abajo. Ahora la porque pregunta es abajo con qué en está la caja apuntando de hacia abajo. Así que- información. La caja de información, hombre. Ah. ¿Hasta cuándo? Bueno, Taller de acuarela ¿Dictado por quién? por Madriguera Chile. ¿Y ahí cómo podemos buscar su trabajo? Que en Madrigueras hay harta, así que si te metías. ojo, aquí Pero estamos que ¿no es recaía. Claudio Gaete? No, pues es otra Madrid. Es la Madrid, ya. Sí. Taller de cosplay, capacitación de Pro Chile, como decía el Diego. Conversatorio imprescindibles de la historieta. ¿A quién debo leer? Ya, pongámosle que hay un montón de Muchos talleres, talleres, hay un Muchas montón de actividades, invitados, la gente taller se- de cosplay, de pro Chile, de cómic. Composición de página, de ilustración Perfecto. digital, lo que usted quiera. Van autores renombrados de nivel nacional e internacional también. Hay una charla de Carlos Reyes, ¿cierto? Carlos Raya. Sobre un homenaje a... Homenaje a Herbie. Eso es lo importante Herbie. también. Que seguro que me lo recuerdas. Que Herbie es la figura central del evento, ¿no? Exactamente. Todos los años Aguacero hace homenaje a algún historietista o ilustrador nacional hasta el momento que haya destacado en algún campo importante. Ya homenajeamos a Temo Lobos, homenajeamos también a Pepo con Condorito, y homenajeamos así como Mario hueando, Gore. Herbie el año pasado se ganó un premio de carácter mundial. Sí, exactamente. Por lo mismo creímos que era importante hacerle este homenaje al gran Herbie. Y de hecho, si pueden ver toda la... Me van a matar, que pero hace. ¿cuál premio ganó? Se ¿Qué ganó el premio iberoamericano de humor gráfico. Espera, iberoamericano, me costó la palabra, culiao. Premio iberoamericano de humor gráfico. Ahí está. Muy bien. Bueno, pero lo que costó también, no sé qué. Por supuesto. No, pero oye, Grande. que fuera weón, un premio de carácter mundial, pues weón, es el primer chileno que Ah, se gana, sí. claro. Ah, mira. Entonces, con toda razón, el evento va a girar en torno a. Claro, vamos a Herbie. hacer un homenaje y vamos a Perfecto. estar ahí hablando de Herbie. Entonces ya lo saben, pues. El próximo. Perdón. Desde hoy día hasta el domingo Claro. va a estar a full con el cómic allá en Valdivia con entrada librada. Aguacero Comics. Exactamente. Yo además voy a estar dando una charla sobre teoría de cómic, introducción a teoría de cómic, la apertura que es el viernes a las 11. En la misma carpa de la ciencia. En la misma carpa de la ciencia. Perfecto. Gratis también y sin inscripción Totalmente previa. gratis. Sin inscripción previa. Vayan a Perfecto. Oye,
te invitamos, Yanko, porque cuando hacemos la once comiquera, la gente si no lo ubica acá en Temuco, nos juntamos el primer viernes de cada mes y nos juntamos varios colegas y aquí en la casita tomamos once, después traemos la pega y empezamos a comentarnos, a pelarnos y todo el tema. Sí, pero por favor, antes que nos tape la bandeja de mensajes con solicitudes de yo quiero ir, no recibimos más miembros a la once comiquera. Y con esta apertura de la once comiquera... no, pero antes de hecho, mira, está mal explicado, pero en el fondo cuando Yanko se junta, que es una persona que maneja muchos conceptos, sobre todo teóricos del cómic, y lo juntamos con tío Claudio, que también maneja muchos conceptos del... Tío Claudio que grupe y hace como que maneja... Cantinflea o Sí. cantinfla. Bueno, pero no deja de ser interesante lo que van comentando los chiquillos. Entonces, Hoy día tenemos un debate a muerte. Sí. Un duelo a muerte con cuchillo. Mira, yo no sé si queremos partir por este tema, pero yo me acuerdo mucho que en una de las conversaciones que ustedes tuvieron era como el cómic a qué se parece. Y yo recuerdo mucho que tú comentaste que el cómic se parecía al teatro. Claro. Y Tío Claudio, por supuesto, como contradice... Como siempre, si hay un hasta sí protagonista, tiene que haber un mismo. antagonista. Yo tengo la habilidad de darme vuelta a la chaqueta y opinar completamente lo contrario con tal de tener una discusión con alguien. Sí, por eso nunca se pone frente a un espejo, porque si no, no para sí, nunca. porque soy capaz de alegar conmigo. Sí. Cuando se afeita. Pero ¿por qué? Ya. ¿Por qué se parece el cómic? Yo creo lo siguiente, creo que el cómic es un medio bien único, tiene características que otros medios no tienen. Puede hacer mapas mentales, el pasado, el presente y el futuro se presentan al mismo tiempo, tiene esta esquematización de imágenes, etcétera. Pero además de eso, es un medio muy interdisciplinario, en el sentido que se puede relacionar con muchos otros conocimientos y áreas del saber. Puede relacionarse con la arquitectura, la literatura, la pintura, y entre ellos yo creo que también tiene una relación con el teatro. Puede que no sea muy obvia, pero tiene una pequeña relación. Dale, que dicho de paso, también vamos a comentar algo sobre la arquitectura, que Sí. hay un tema que tú lo manejas súper bien. Pero ¿qué son las cosas que tú encontrás que conectan? Más que nada es los comienzos del cómic. O sea, como en el abolengo de la creación de la narración visual. ¿El abolengo? Cuando decís comienzo, ¿te referís al comienzo desde el punto de vista del creador o a los comienzos de la historia La del historia cómic, del la época cómic. de Toffer, más o menos? Exactamente, a eso me refiero. Incluso un poco antes, diría Pero yo. démosle tiempo al amable auditor para que googlee Toffer. Toffer, claro. ¿Ya volvió? Listo. Muy bien. Y yo abolengo. Inicio. Ah, ya. Sinónimo de inicio. Wow. En la edad... Hay que leer un poquito, don Diego, un poquito. ¿no? Si lo hago, todos los días reviso Instagram. Claro, o sea, yo me refería como los cómics de la Edad Media. La primera concepción que se tenía de cómic, que era estas representaciones de los santos, de los espíritus, etcétera, tenían estos componentes perfecto. arquitectónicos que muchas veces incluso la separación de las viñetas eran componentes estructurales arquitectónicos. Eran pilares, eran puertas, eran paredes. Para que se Perfecto. entienda bien ese mismo concepto que estás diciendo tú, los vitrales de las catedrales medievales que contaban una historia, entre cada viñeta era una ventana. Po, Exactamente. o sea, ¿qué más arquitectónico que eso? Y qué más cómic que eso también. Claro, de repente el gutter era un pilar o esa clase de cosas. Exactamente. Y todas las representaciones que estaban en esos tiempos no eran como la concepción actual que vemos como de fotografía o de cine, sino que eran escénicas. Eran muy de personajes dentro de una escena. Eran actores en su vlogging. Recordemos que los planos fílmicos que entendemos hoy en día los inventó Lumière Claro. a finales del siglo XIX. O sea, esta cosa del primer plano, del plano medio, etcétera, son cosas decimonónicas. Entonces, en la Edad Media no se tenía el concepto del Exactamente. plano, ¿cachai? Entonces, si tú querías representar a un tipo a caballo, en la mente del artista lo que aparecía era el tipo a caballo completo, Claro. ¿cachai? No lo podía hacer de cerquita porque Y ese de- concepto no existía. Claro, y eran muchas veces representaciones muy teatrales, porque era la referencia que tenían en esos tiempos. Esa era como mi visión de que se parecía como al Este teatro. programa va a quedar más cultural. Lo mejor que yo estoy metido entre medio. O sea, yo voy a quedar de culto el y no. bloque cultural de... Oiga, amable oyente, para que usted no lo crea, estamos sin Google. Sin Google y sin Sí. apuntes, sin ni una wea. Todo de la cabeza. Sí, las calles de los puentes, no, o sea, perdón, los nombres de los puentes no sabemos de memoria y Por todo. supuesto. Por supuesto. Sí. Maldito, por eso. Oye, yo Ya, para perfecto. ponerme más cabezón con la wea. ¿Ya? Yo entiendo que la historieta es... A ver, hay ciertos artes, ciertos tipos de arte que funcionan de forma espacial y ciertos tipos de arte que funcionan de forma temporal. Para que se entienda. A ver. Para que se entienda. Una pintura es una weá que no funciona en el tiempo. Una pintura funciona en el espacio. La pintura siempre está ahí y tú la podés ver cuando tú querís. ¿Cachai? Ah, perfecto. Ya. Pero una canción no existe espacialmente. ¿Cachai? No está dentro de una caja la canción, po, weón. No existe temporal, o sea, Existe solo en el tiempo. ¿Cachai? Cuando el cantante pesca la guitarra y empieza a cantar, y tocar la guitarra además, porque sería muy weón agarrar la guitarra y solo cantar. Pero cuando él canta Puede la tocar canción, el órgano, ¿sí? mientras él canta la canción existe.
Cuando deja de cantar, la canción deja de existir, ¿cachai? Es una obra de arte temporal. Perfecto. Solo temporal, no espacial. Y la pintura, por poner un ejemplo, es solo espacial, no temporal. ¿Cachai? Ya. En el cómic pasa una weá muy rara que yo creo que solo pasa en el cómic, en donde es espacial, pero al mismo tiempo es temporal, porque además el tiempo transcurre de una manera muy extraña en la historieta, porque tú veis la página y tiene cada viñeta de la página, son momentos distintos, que en general las de la izquierda van antes, las de la derecha van después, pero tú como lector las podéis ver todas al mismo tiempo, entonces hay una cosa espacial ahí y un constructo del tiempo que te lo imagináis tú mismo como lector en la cabeza, ¿cachai? La weá no existe. Y en el... para mí me gustó esa weá en la esencia. Exactamente. Eso es lo que hace el cómic. Y esa weá no la tiene el teatro. Nadie. Sí, tiene Punto sentido. para mí. No, como dice el comienzo. No, pero como dice el comienzo, el cómic tiene muchas cosas de distintos medios, pero es único. Estoy weando, no es un debate, weón. No estamos alegando. Estamos O sea, Quiero agregar algo que decías tú. Incluso Peters decía de la obra de Rudolf Toffer que Toffer entendía que el cómic al final, el historietista tiene que entender que la página es un mecanismo para convertir 2 dimensiones en 4. Claro, temporal. ¿Sí? Exactamente. Sí, bueno, vamos a hacerle un favor a Toffer y vamos a decir que tenía 3 dimensiones su dibujo. En todo caso. Plana la wea, pero en fin. Un saludo para Toffer. Un saludo para... Si lo estás escuchando. Desde más allá. Desde Suecia. ¿Era sueco? ¿No era francés? No sé si era sueco. Tan de fuera, weón, que dibujaba cómic antes que existieran los cómics. Como en 1800, 1700, esto fue. Sí. Finales de 1700. Claro. Échenle una verita, yo estuve tratando de leer sus weas, no. De malo, como dibujas como con lápiz pasta, así que en esa época no existía el lápiz pasta, no sé con qué dibujaba. Tú lo grabando. Un visionario. ¿De qué momento estamos hablando? ¿Toffer? ¿Eh? Como finales de 1700, creo. Pero pues, me estoy Ah, cargando, ya. me estoy cargando. Ya, ayer, lo que se dice ayer nomás. Claro, lo que se dice ayer. Lo que pasa es que él tenía un personaje que era como el conde o el duque no sé cuánto, que era un vividor, ¿cachai? Un borracho, qué sé yo, y mujeriego y todo eso. Y contaba historias de ese tipo, ya. en cuadernos, ¿cachai? O sea, era En la ese weá era una tiempo, historieta. ya. Punto. Lo que pasa es que no había publicación de imprenta. O sea, solo existía el original. Ya, y nada más, para Claro, contar. y nada más, pues bueno. Pero ya la weá tiene todos los códigos de la historieta. Por supuesto no tiene globos ni bocadillos de texto. Y no Tiene abajo uno... Claro, tiene a pie de Ya. página, pero tampoco tiene planos, porque como decíamos, los planos los inventó Lumière y no sé, la misma historieta gringa de principios del siglo XX o finales del XIX tampoco tenía planos, ¿cachai? Claro. Era una hueá posterior. Pero nos vamos a la chucha. Oye, este podcast está quedando demasiado oculto, güey. Esta weá es demasiada cultura junta, güey. O sea, la gente después te lo va a googlear y va a aprender cosas. todo Rudolf eso. Toffer nació en 1799. ¿Y es sueco o francés? Suiza. Salió en Suiza. Africanos. Es Nada que ver. Bueno, en esa época la mitad de África era Francia, güey. La otra mitad era Inglaterra. Más culto todavía. Dios mío. Las personas no pueden ver, pero estamos con unos Me vinos. están derramando cultura en mi cuerpo. Oiga, ya, pero ¿hasta cuándo con esa clase de chiste, güey? Por Dios. A todo esto voy a hacer una mención a Carlos Villarroel, que es Don Judas, porque puso hoy día, o ayer creo que puso un comentario que decía lo siguiente, que decía que... Sí, en YouTube. No, Puso- pero fue hace como 3 semanas, pues acuérdense que hoy día en Valdivia, el aguacero Ah, de Valdivia. verdad, fue hace una Ya. semana atrás. Un poquito más que una semana. Y puso que le hacían ruido mis comentarios con analogías sexuales. Y luego me dice, pone, y si no saben decirle a Alexi o Gonzalo, a nuestro compañero Gonzalo Alexi, díganle sapito. Entonces, a mí me confunde que me haga ese tipo de propuesta. Y por favor, Carlos, aclarar. Seguimos con el programa. Yo quiero aportar un par de cosas a esta conversación tan culta que estamos teniendo. Las analogías sexuales están en la cabeza de quien la escucha nomás. Así que, no, Sí. y Sapito era el apodo que tenía Gonzalo en la escuela, güey. Le decían Sapo. Pero No vamos a preguntar usted por qué. déjese de hacer malas interpretaciones de las No, yo palabras. digo que por favor que no aclare el asunto. Pero, a ver, Vos cachai que es primera vez que comentamos en el podcast un comentario que nos deja alguien de... Sí, y es para esto. Y es para esto. El sapito. no, porque cuando nos han leí, dejado comentarios súper interesantes y el primero que mencionamos... es que lo leí y me ofendí. Y me tocó. Ya, algo que querías comentar tú, Yanko, ¿no? No, eso como la misma temática, de cómo el cómic se puede relacionar con distintos otros medios, pero igual tiene sus propias características. ¿Cachai que está interesante ya la conversa para allá? Pero yo creo que para que sea más como ordenado, ¿Ya? podríamos hablar antes de eso, de qué es un cómic. Pues, Claro. porque sabes que es una conversación... Uno lo tiene súper claro, ¿cachai? Sí, Pues, pues, decir, ¿qué es un cómic? ¡Puta, sí, pues, weón! Los cómics. Los cómics, ¿por qué no cacháis? Donde salen señores con los calzoncillos arriba de los pantalones. Claro, golpeando. Pero de verdad cuando intentáis definirlo en serio no es tan fácil. De hecho, el De otro día hecho. tuvimos una discusión con el Exactamente. Yanko re interesante, man, en donde... Cuando Los límites del medio. Los mínimos,
los mínimos elementos como para decir esto es un cómic. Y los máximos. Y los máximos, claro. Ah, ¿Recuerdas ¿verdad? esa Sí. conversación? De hecho, vamos a intentar replicarla exactamente igual Sí, aquí. con cuchillo y todo. Excepto el momento de los cuchillos. Película. Que es la parte más divertida, pero bueno, Sí. no sacamos nada con Es que replicarlo por audio. en los mínimos es bastante fácil concordar o coincidir. Ser ¿cachai? reduccionista. ¿Ya? Por ejemplo, no sé qué opináis tú. Ya. Mi definición de cómic siempre se ha basado como en lo que ha dicho Scott McCloud, siempre parto de ahí, po, que es básicamente las ilustraciones y otras imágenes que te puestas, dispuestas en secuencia liberada, que poseen un fin comunicativo y esperan una respuesta estética al lector. ¿Qué dije con todo este mamotreto de palabras? Si tú pones una imagen y pones otra al lado, inmediatamente en la cabeza del lector se genera una relación, se genera una secuencialidad, se genera un tiempo y un espacio que se basa en las memorias de quien lo lee. McCloud lo ejemplifica con la primera imagen tiene un señor agarrándose el sombrero, la segunda imagen tiene un señor con la mano en alto y el sombrero en la mano. E inmediatamente. En la mente del lector se ve que el señor se sacó el sombrero. Exactamente, no lo ve como dos imágenes separadas Ya. de dos personas distintas, A sino mí, como yo, bueno, McCloud es un señor muy famoso. Toda la gente que habla o que le gusta la historieta siempre recurrimos a McCloud y le rezamos, le prendemos velitas a McCloud. Pero a mí me gusta refutar esa ¿Visión? ¿O definición de McCloud, porque a pesar de que yo estoy completamente de acuerdo con él, yo tengo un santo personal que es San Gonzalo Martínez, y una vez a mí él me explicó que las imágenes en secuencia no eran necesarias para generar una historieta, y lo hizo con una imagen de una niñita que estaba saltando la cuerda. Esta niñita era una sola imagen y tenía una cuerda dibujada muchas veces, entonces daba la sensación de que saltaba la cuerda. Claro. Y lo que decía San Gonzalo Martínez es que esa niñita seguía saltando la cuerda para siempre. Claro, un copio infinito. ¿Cachai? Era un cómic infinito y no tenía... Porque no había secuencia, porque No. no había una siguiente viñeta en donde la niñita dejaba de saltar la cuerda, ¿cachai? O se caía, o le caía una piedra, o lo que fuera, ¿cachai? No existía. Pero eso igual es historieta. Claro. En ese caso, lo que hablamos el otro día del Gutter, po, Ya, pero esa teoría tuya del Guter imaginario no existe. Ya, pero déjalo que primero lo explique para que después se lo... Incluso McCloud le hablaba, pues, de que... Explíquele a la gente Ya, lo que es el Guter el Guter imaginario que inventó usted. El Gutter básicamente es el espacio entre las viñetas. Ya, no, pero ese es el Guter de verdad, pues, weón. Claro. Y el Gutter, como el Gutter imaginario, entre paréntesis, es el Gutter que no es una representación gráfica, sino que es un concepto, de que hay un tiempo distinto a otro tiempo. Que puede graficarse, que es como el Gutter que todos conocemos, que es el espacio entre viñetas, ¿Ya? o puede estar sin que esté dibujado. Mi ejemplo más claro es estos típicos murales donde sale una concuna, un capullo y una mariposa. No tienen Gutter, no tienen la Ya, raya. pero sí son tres imágenes, pues, weón. Claro. Ya, pero lo que tú me decías, lo que yo llamo el Guter imaginario que inventaste ¿Ya? tú, era que, por ejemplo, hubiera un árbol y que hacia la parte de arriba de la copa estuviera frondoso y hacia abajo estuviera como marchito. ¿Ya, Entonces ya? uno entendería ahí un paso del tiempo en donde el árbol está en verano en una parte y el invierno en el otro, ¿cachai? Ah, ya te Entonces, cacho. tú decías ahí que había un Guter que no se veía, que cortaba la imagen en dos. y que- En la caso de la niñita, yo me imaginaba Claro. un poco que podía haber como un Gutter entre medio de las cuerdas. Claro, que claro, tú claro. te imaginabas la cuerda entre medio. Claro. Pero yo digo que eso no existe, pues, Ya. existe en tu cabeza nomás, pues. O en la cabeza de quien está mirando. Sí, pues. claro. Entiendo tu punto, que no sí, estás te inventando weas, pero cualquiera que mira a la niñita entiende que hay un paso del tiempo por las cosas. Don Diego, si usted quiere hablar también puede, ya. Yo Se está estoy- comiendo la uña y todo. No, yo estoy fácil. No, yo estaba pensando que... entonces, ponte tú, ese mismo dibujo de la niña, sin marco, ¿también es cómic? Yo digo que sí, pues, weón. Porque Yo podría cualquier- refutarlo y decir que no es un cómic, pero utiliza los discursos gráficos del cómic. Mira, recursos. qué Los distinto. recursos, claro. Por ejemplo, por decir una cosa, si yo pongo una foto de, no sé, un actor famoso, eso no es cine. No, claro. ¿Sabes? Y esto no sería cómic, sino sería una imagen que utiliza los recursos gráficos Pero del ponte cómic. tú una ilustración en un libro donde sale un chico sacudiendo la mano como saludando. Claro. Entendemos perfectamente Sería que exactamente lo mismo que es la lo mismo, niñita. claro. Sí, claro. Entonces, Para mí usaría los discursos gráficos del cómic, pero no sería el cómic. no sería. O sea, los recursos gráficos, perdón. ¿Qué dijiste? Los discursos, que estaba pensando en el discurso. Claro, del es cómic como, de- es como la clásica de ponerle un globo de texto a. Claro, ¿cachai? eso, a una imagen. No es una historieta, pues. Exactamente. Es Pero como Perfecto. Ya, pero tú me estás diciendo que sí, pues. Sí, no, es que yo entiendo que hay un paso del tiempo ahí, pues, weón. Y eso es cómic ya. Mira, a ver, lo que pasa es que aquí hay una trampa súper grande. Yo hago una diferencia muy grande cuando uno dice cuáles son los recursos, por eso decían antes de las mínimas y las máximas. Sí, a ver. Cuando uno hace los recursos mínimos de cuáles son, qué es lo mínimo que tiene que cumplir algo para hacer una historieta. Porque yo insisto en que ni siquiera tienen que ser imágenes, weón. Puede ser historieta con esculturas si queréis, ¿cachai? Ya. O sea, puede ser 3 esculturas en orden secuencial y va a ser una historieta igual, ¿cachai? Dale. Estamos hablando de, qué sé yo, las
las fotonovelas que se llamaban. Claro, la columna de Trajano también. Claro, la columna de Trajano, ahí está. Esa weá es perfecta, es una historieta hecha en escultura, ¿cachai? Básicamente. Para quien no conozca la columna de Trajano, están las fotonovelas que eran historietas hechas fotografiando actores. Entonces era como una película, pero en historieta, ¿cachai? Entonces no había dibujo, Claro. ni nada. Y la columna de Trajano está en el foro Trajano y representaba las batallas de Trajano el Grande y toda su Sí, pelea. es la conquista de Constantinopla. Pero en esa época se llamaba de otra manera la ciudad, weón. Me estoy cargando. Pero si buscan la columna de Trajano, Christian Marken tiembla. ahí, claro, Napoleón hizo una réplica en yeso de la columna que se puede, porque la columna mide 40 metros de alto, Claro. pues bueno, es imposible verla. Y está en relación Pero al- hay una réplica en yeso que se puede ver lámina por lámina, por decirle de alguna manera, un guas como de 1,5 metros de grado. En fin, nos fuimos a la mierda. Pero esos son los mínimos que tiene que completar algo para hacer una historieta, ¿cachai? O para hacer un cómic, o para hacer Claro. narrativa gráfica, como le diría. El Phil, lenguaje ¿cachai? visual. Claro. Pero esas son las mínimas. Ahora, después están las máximas. Claro. Son las que yo digo. ¿Hasta dónde llegan? A mí, no, pero más que hasta dónde llegan, ¿qué es lo que yo elijo claro. para que una historieta sea una historieta? Pues, bueno, ¿cachai? Entonces, que una cosa cumpla con todos los mínimos que tiene que cumplir sí. para ser una historieta, no me satisface a mí. ¿Cachai? Ya. En mi definición propia para ser una historieta, yo ponía el otro día una condición que era súper fácil de obviar, que es que te cuente una historia emotiva. Ah, ¿Cachai? bueno, sí. Y eso es súper discutible. El otro Sí. día tuvimos una discusión súper larga aquí. Y yo resumí esta weá con. Sé que tú puedes ver un documental y ocupa todos los recursos del cine, pero esta weá no es una película. Claro. ¿Cachai? Es un documental y es otra cosa. Entonces tú podéis tener algo. Porque es que aquí nos faltan las palabras, pues, weón. Porque no tenemos una palabra para definir eso. Podéis ver una historieta que cumpla con los mínimos que tiene que cumplir para así ser una historieta. Y no contarte una historia, pues, weón, ¿cachai? Como la niñita que está saltando la cuerda, que no Claro. se trata de nada, pues, weón. O la columna de Trajano sí se trata Sí, de te algo. contaba, claro. Pero en fin, ¿cachai? Y no ser una historieta, pues es otra cosa, es el documental, ¿cachai? Sí, Que no sí. es una película. Y cuando te cuento una historia emotiva, porque yo decía el otro día que, por ejemplo, uno puede hacer propaganda con la historieta, pues, weón. Puede ser, o sea, no sé si han visto Pictoline, por ejemplo. Sí, pues de hecho eso. Pictoline es historieta. De hecho. Y es historieta educativa o lo que Informativa, queráis. claro. Informativa más que educativa. Pero no te cuento una historia de nada, po, weón. Bueno, hay veces que A sí. veces que sí, pero la mayoría lo no. normal es que no, ¿cachai? Claro, te cuenta Para mí, noticias. para esa weá es otra cosa. Incluso yo echaba en el saco el humor gráfico. Que el humor gráfico es otra cosa. Ocupa los mismos recursos de la historieta. Muchas veces tiene viñetas incluso. por Globo eso de texto. La tira Sí. tiene viñeta, tiene globo de texto. ¿Cachai? El dibujo. Claro, y de hecho quiero recordar. Por eso digo que por ahí a mí me falta una palabra específica para no usar la palabra historieta, sino que sea novela gráfica, ponele. ¿Cachai? Claro, debería ser- porque hay buenos que dicen que la novela gráfica es un género, pues, weón, pero no es un género, y ahí entramos en una discusión. Una cuestión de formato. Claro, Ya, pero una pelea digamos una pelea de manera, porque bizantina. yo entiendo que nos falta una palabra. Todo este podcast es una pelea bizantina buena. ¿Cachai? Porque, y esas serían para mí las máximas que tiene que cumplir una obra para poder ser una historia. Para mí tiene que haber una historia y te tiene que emocionar. Tiene que atacar una fibra sensible o tocar uno de lo que el otro día decíamos los grandes temas de la humanidad. Ah, ¿cachai? claro, que son los arquetipos universales. Claro, los arquetipos son intentos por explicar esos grandes temas. Pero si no, es otra cosa, pues, weón. Y también cumple con las características mínimas que tiene que cumplir, o con los elementos mínimos que tiene que tener una obra para hacer una historieta, ¿cachai? Claro, o sea, podemos contar desde un instructivo, desde lo que podría ser un instructivo de cualquier lavadora Ponele, que claro, sale el dibujo. Infocomics. Y yo ahí digo que esa weá cumple con todos los mínimos para hacer una historieta. Claro. Pero en O el fondo, la calidad o la profundidad del mensaje, a través de una cantidad de información por la que va a estar pasando, para contarte un final, un mensaje final, vendría a ser ya un cómic como propiamente tal. Es que, vuelvo a insistir, nos faltan las palabras. Yo creo que todo es cómic. Claro. Yo digo, en mi definición personal, inventemos una palabra, zumbudrule. ¿Cachai? Para que un cómic sea un zumbudrule, Googleelo, por favor. tiene que... No, creo que los zumbudrules son unos animales mitológicos que no existen. Aparte que feo el nombre, no sé, me gusta más Lapislázuli. Bueno, un nombre bonito. Bueno, pero por eso decía, usemos narrativa gráfica o novela gráfica o... Ya, eso. ¿Cachai? Eso tiene que contar... Es el símil de película en el cine. Ya, sí te entiendo. ¿Cachai? Claro. Porque también hay instructivos de un señor que sale y dice: hola, soy Troy McClure y les vengo a enseñar cómo usar la aspiradora, ¿cachai? Claro. Y, Sí. y tiene todo el concepto. O sea, cuando de tú vas en el cine y te muestran un pequeño corto que hay en fondo cómo ocupar la sala. cómo en caso ocupar la de- butaca, claro, exactamente. De hecho, un teórico, Neil Cohn, estadounidense, psicólogo, el loco hablaba de lenguaje visual. Él decía que el lenguaje visual es la forma de contar historias en base a imágenes y el cómic estaba escrito en lenguaje visual. Y los infocómics están escritos en lenguaje visual. Y todo lo otro- Si yo lo hubiera leído a él,
no me faltarían las palabras, Ya. porque claro, él las aporta. ¿ya? Eso, entonces yo creo que lo que todos estamos de acuerdo es la fascinación por el lenguaje visual, por esta capacidad de contar algo con el uso de imágenes, y lo que es el cómic es como la máxima expresión moderna del lenguaje visual como propiamente tal. Po. No, pero es que está buena la definición de Neil Cohn. ¿Neil Cohn? Neil Cohn, sí. No, confieso que no lo... Googlealo. No, voy a comprar los libros que tenga, weón. Me gustó su definición, claro. Ahí queda mucho más claro la Sí, weá que po. yo estaba tratando de decir, estaba toda mañana, Claro. weón. ¿Perdón, cuál era el apellido? Neil Cohn, C-O-H-N. Ah, ya, perfecto. Sí. No la voy a confundir con Neil Sin. No, Ese no, no, otro. es que... Eso sí, sus libros están hasta el momento solo en inglés. Ya, Están The Visual Language of Comics. The Visual Language of Comics, para que lo vean. sí, recomiéndeselo bien Sí. a los amables auditores. El lenguaje visual de los cómics. Oye, nos vamos más para atrás con la conversación. Hay que Ya. dejar súper claro que estas conversaciones son súper de curado. Lo que definamos acá realmente Sí. no aporta nada, weón, porque... La gente como- puede creer lo que quiera. Como que da así. lo mismo, más allá de que la gente pueda creer lo que quiera, nadie va a ir a comprar a la librería el catálogo de la lavadora, pues, weón, Claro. ¿cachai? O sea, al final, ¿me entendí? Ahora se lo llegan a hacer, avísenos porque a lo mejor hablamos con Madensa después. Me imagino a alguien en la librería así como, bueno, pero ¿esto es cómic o no es cómic? Digo, sí, por supuesto. No, porque aquí no tiene... Lavadoras. O entre que pase y no pase, yo prefiero que pase, bueno. Así, güey. Oye, esto, hablando un poco como lo que decía Claudio, de cuál es lo máximo que podemos definir como cómic, yo le agregaría unas dos cositas más. Déjame agregar que aquí la definición siempre es súper personal, Sí. man. Así que... Sí, por eso, o sea, como, yendo al mismo tema, como el máximo del lenguaje del cómic. Para mí, uno tendría que decir lo que dices tú, po, de que te deje un algo, como que tú lees la historia y te quedas con un algo, te quedas como pensando. El segundo sería que tanto el texto como la imagen estén cohesionados, pues, estén coherentes, sean como... se complementen, porque hay muchas historietas donde el dibujo destaca mucho Sí, yo y el guión... en ese punto yo ya subo al peldaño de la calidad. Yo creo Eso. que un cómic bien hecho Eso, un cómic tiene bien que hecho. tener una cohesión entre el diálogo y el Exactamente. y el dibujo. Por ejemplo, es que también hay películas malas, ¿cachai? Claro, exactamente. Sí, también creo que hay historietas malas. Que la historia Claro. esté mal contada no significa que no sea una historia. Claro, pero viendo como al máximo de Claro. cómo sería un buen cómic. Claro, no, cuando ya empezamos a hablar de calidad ahí sí nos vamos a la mierda. Sí, y lo otro sería que cumpla el objetivo. En el sentido que, no sé, si es un cómic de acción que te entretenga con acción, si es un cómic filosófico que te deje pensando, etc. Claro, ahí ya está entrando en un terreno de calidad. Claro, de calidad de cómic. Que- Así como viendo como los máximos del ¿Cuál es medio. la calidad? Oye, estoy inventando esta pregunta, pero... Bueno, todas las preguntas se inventan. Pero, ¿qué dejaría, siendo cómic, ya superaría lo que es una historieta propiamente tal? Ya sería una cuestión, una pregunta ya Mira, media- aunque usted no lo crea, yo he reflexionado sobre ese tema. No, a ver. No, Oye, man, todo esto que usted dice, no, esta conversación de curado, yo creo que cualquier colega que esté escuchando, que de hecho la mayoría de las personas que nos escuchan son colegas, Sí, por supuesto. estarían poniendo la oreja y escuchando, y probablemente estén opinando, probablemente estén reflexionando, y por favor dejen sus comentarios Dejen sus ahí comentarios en la cajita. Sí, y suscríbanse a este canal si que están escuchando Sí. el podcast. La Aprieta gusteada. un botoncito acá abajo. La gusteada, Dale Dale compartida. like, y claro, y díganle a los amigos, Compártalo. públicalo en Facebook y todo eso. Ya háganle caso a mi tía, bueno, como lo que Y dice. coméntenlo en la cena. Sí. Sí, se me olvidó de que estábamos hablando. po. Cuando ya Entonces- supera, cuando Mega supera ya lo que... Ah, ya, mira, yo creo que va. Tengo dos respuestas para esa pregunta. ¿Ya? La primera es que es cuando hace una experimentación con el lenguaje. Ya. Cuando el lenguaje establecido lo lleva más allá y lo rompe para lograr algún efecto específico en base al lenguaje. No te puedo citar ejemplos que ya existen, entonces ya no son experimentales porque ya existen, ¿cachai? No son guardias. Pero, por ejemplo, cuando se rompe la viñeta para generar un temblor, ¿cachai? La parte narrativa de esa historia es que está ahí un terremoto y tú rompís la viñeta para generar ese terremoto. Que si eso es algo que rompe el lenguaje. En ese caso, por ejemplo, Locanqui hace mucho de eso De hecho. y lleva el cómic mucho más allá de lo que sería un cómic, ¿cachai? Que te puede contar lo que te puede contar un cómic. Está muy por encima porque tú podés trasladar esa historia a una película, por ejemplo, y vaya o la serie de Netflix. y vaya a poder trasladar las características de los personajes, incluso si lo hacían dibujo animado podéis trasladar la estética, etcétera. Pero el lenguaje mismo de la historieta, Locan Key lo fuerza mucho y lo lleva mucho más allá de lo que se puede hacer solo con la historia, y es imposible de trasladarlo a la televisión, que es lo que le pasó, por ejemplo, a la película de Watchmen. Oh, ¿Cachai? hay todo un tema, yo creo, porque hay... Yo siempre pongo a colación el tema de Watchmen del Doctor Manhattan. De cuando Doctor Manhattan habla de que él puede ver el tiempo y el espacio de manera distinta Que en los seres humanos, cómics que en los sí cómics tú podías puedes verlo. verlo. Exactamente. Bueno, pero es que si Eso. vamos a analizar Watchmen, Ya, no vamos a estar todo el podcast. 6 veces, güey. Claro, para los oyentes, para que sepan, Watchmen, el cómic,
al igual que en la película, está este personaje que es Doctor Manhattan, que él Bueno, no hay nadie, habla no que... hay nadie que esté escuchando el podcast y que no sepa quién es weón. Ah, no sé, pues uno nunca sabe. Eso no lo puede googlear. Sí, ya, googleen. Bueno, ya. No faltaba que después no sepa quién es Mampato. Bueno, pero la gente que nos escucha de fuera de Chile probablemente no sepa quién es Mampato. Fue un mal ejemplo. Bueno, y yo decía que tenía dos respuestas. Una era esa, cuando fuerza el lenguaje más allá de. Y la otra es cuando, sin forzar el lenguaje y manteniéndose dentro de los tópicos de la historieta, lleva uno de sus aspectos. Porque yo soy de la idea que las historietas tienen 3 aspectos: el guión, el dibujo y la narrativa. Perfecto. Son 3 cosas distintas. El Reño decía que alguien puede ser buen guionista y buen dibujante y aún así ser mal narrador. Y de hecho busqué el ejemplo que buscaste y sí que se nota. ¿Cachai? No va a hablar mal de ese colega que perdón, está por muy bueno. Bueno, el punto es que yo digo que si toma uno de esos 3 aspectos y lo lleva a la excelencia. Estoy pensando en un señor que se llama Riccardo Frederici, que es un italiano que sus historietas están pintadas como al óleo. Y tú veís las viñetas y de verdad son cuadros del Renacimiento o del Barroco o del Neoclásico, que es una weá de una calidad que te explota en la cara. ¿Cachai? Entonces esa weá está por encima de cualquier otra historieta. Solo por la calidad de uno de sus aspectos. Que la imagen. Que en este caso, claro, es el dibujo. No he leído sus historietas porque están en italiano y yo no sé hablar italiano. Entonces, pero esto puede ir todavía más allá y por ahí se junta con un guionista que la calidad del texto está muy por encima, qué sé yo. Estoy pensando en tipos que por ahí al escribir están en la talla de Shakespeare o de Cervantes, ¿cachai? Yo creo que en la historieta por ahí puede que haya 1 o 2, son súper discutibles. Alan Moore, ponte tú, por ahí. Claro. Por ahí tal vez pillamos 2 o 3, este argentino, ¿cómo se llama? El que escribió El Eternauta, Oesterheld. Claro. ¿Cachai? Que son escritores que de verdad son de un nivel que está por encima de un escritor promedio, ¿cachai? En la literatura hay muchos ejemplos, pero en la historieta no tenemos muchos, porque la historieta es un género muy nuevo. Perdón, un género. Dije género. La historieta es un formato muy nuevo, ¿cachai? Entonces, pero cuando... No sé, pues se llegan a juntar 2 de estos tipos, ya la calidad o la excelencia de esa obra está muy por encima de lo que uno está... De una obra ordinaria, entendiéndose ordinario como algo regular. Claro. Ahora también está el punto de que cohesionen bien. Porque ¿qué pasa si compiten uno con el otro? No, pues ahí tení esta de Gaiman con Dave McKean. ¿Cómo se llama? La de Batman. Arkham Asylum. Claro. En el Arkham Asylum pasa eso, es un excelente guión con un excelente dibujo, pero en realidad... No cuajan ningún trinpega. Exactamente. Sí, falta ese pegamento. Sí. Falta que trabaje. No sé, pues, a mí, otra vez, San Gonzalo Martínez me decía que es imposible, o sea, que una historieta sea buena si el guión está contando lo mismo que está contando, o sea, el guión no, el texto, el diálogo, está contando lo mismo que está contando el dibujo. Claro. O sea, perfecto. Bueno, puede ser. Y de repente hay unos ejemplos súper buenos de, no sé, pues, de un tipo que anda caminando por el bosque y en los textos de diálogo dice que cuenta su vida en la ciudad. ¿Y por qué está cansado de vivir en la ciudad, cachai? Y claro, vos vais entendiendo en el dibujo que mandó toda la mierda y se fue a caminar al bosque, pues, ¿cachai? Pero si en el diálogo te dijera y caminaba por el bosque mientras escuchaba a los mosquitos, y vos veías al tipo caminando por el bosque y dándole unos mosquitos, ¿cachai? ¿Me entendí? Estáis mal cohesionando esos 2 elementos que deberían contarte la misma historia y ahí entramos en otro terreno de la de hecho, y MacLeod tiene toda una definición de cómo la imagen y la palabra se unen. Claro, entramos en otro terreno de la historieta que a mí me gusta muchísimo, que yo creo que es una weá que deberían investigar los científicos de la NASA, weón. ¿Ya? ¿Cuál? Una weá imposible que la historieta te entrega información por varios canales distintos y al mismo tiempo. Sí, weón. exactamente. Y esa weá, por ahí el cine lo puede hacer, pero que, por ejemplo, si yo te pongo un diálogo que dice tenía malas intenciones, ¿cachai? Y abajo viene un tipo con una chaqueta roja y una pala. Tú ya tenías... Inmediatamente asociaste en tu cabeza todo. Se creó todo. ¿Cachai? No, y te entró una cantidad de información por 3 o 4 canales distintos, porque nadie te dijo que tenía una pala y una camisa roja. Tú lo viste. Claro. ¿Cachai? ¿Me entendí? De hecho, Alan Moore alega eso, pues alega que lo mismo que dices tú, que el cómic esfuerza otros tipos de relaciones semióticas que como que tu cerebro como que trabaja un poquito más. Porque al final el cómic es un medio incompleto, pues tenéis fracciones de un dibujo, fracciones de una imagen, fracciones de palabras, de tiempo, y tu cerebro es el que hace las conexiones al final, pues. El lector es el que crea las relaciones de... Sí, bueno, yo ahí tengo una teoría, no sé si escuchaste el último podcast, pero sí. Tengo una teoría de que en realidad eso es así, pero no tan así, porque si el autor es bueno, le da los elementos necesarios para que el lector concluya exactamente lo que el autor quiere. ¿Cachai? Claro. Yo sé que hay una parte que finalmente el lector la completa y nadie sabe si la telaraña de Spider-Man demora 3 segundos en salir de la mano o si demora 18. Claro. Porque realmente nadie lo sabe. Claro. ¿Cachai?
Pero siempre hay una parte que- claro, todos sabemos que no demora 3 horas en salir de la mano. Exactamente. ¿Cachai? De hecho, eso me recuerda a un experimento que hizo Evelyn Sullerud sobre las fotonovelas, po. Que le mostró un montón de fotonovelas a un montón de chicas, de mujeres, y les dijo, después de que la leyeran, cuál era su encuadre favorito, cuál era su viñeta favorita. Y la escena que les mostró era de una persona en un fusilamiento, po. Muchos otros soldados que le iban a disparar, y el tipo lo mataban y el tipo caía. Entonces, ellas cuando decían cuál era su viñeta favorita, era cuando el tipo caía lentamente al suelo por las balazos. Y luego revisaron el cómic y nunca estuvo esa viñeta. Bueno, volviendo a Watchmen, ¿Cachai? Mira. Todo se creó en su mente. Ese era como volviendo a Watchmen, una vez escuché a alguien decir que Rorschach al final de la película, cuando increpa a Manhattan para que lo mate, que en el cómic no gritaba. No, pues. Así como, weón, obvio que no, porque lo leíste tú, pues, weón, ¿cachai? Dice, en la película grita mucho Rorschach. ¿Cómo sabéis que en el cómic no grita? Yo he escuchado gente decir, no, esa no es la voz de Manpato. Cuando salieron los dibujos animados. En todo caso. Mira. ¿Y cómo sabéis cuál es la voz de Manpato, weón? Claro, pues. En todo caso, oye, está ¿Cachai? buena. Porque eso se figura en tu voz. En tu mente, claro. nomás, Es un fenómeno parecido al libro también, que es como Claro, que... en los libros pasa lo mismo. Claro, que en el fondo tú te creas un personaje que no se Tú corresponde completas, después con el... No, bueno, O puede que sí. el hecho de completar lo que se te está entregando en los libros pasa mucho, porque te dicen que era un tipo flaco y alto y Y tú tú te completáis imaginas. todo lo demás, Claro. ¿cachai? En la, Sí, en po. la historieta o en el libro ilustrado no, porque tú dibujabas al tipo, ¿cachai? Pero nos vamos al tema, aquí lo interesante era que la historieta te entrega información por distintos Incompleta. canales, no, por distintos canales Claro. al mismo tiempo, ¿cachai? Y te puede entregar incluso informaciones que son contradictorias, pues, weón. De hecho, pues, y hay un nombre para eso, con una definición de. ¿Cachai? Cuando el texto dice una cosa y la imagen dice otra. Se llama texto y imagen contradictorio. No, se llama en paralelo. El científico, claro. El comentario, el aporte científico. Pero usted que está escuchando, Pablo Auditor, googleelo, Googleelo, siéntase Scott inteligente y nos pone el comentario aquí en la Y así caja. todos aprendemos. Yo Claro, estoy aprendiendo. claro. Por eso el que menos habla acá soy yo. Y porque usted se estoy gana tres aprendiendo. puntitos más para el sorteo de la 11 que vamos a hacer a Vale por fin de año. 3. Bueno, en el caso de Yanko, como Estudiaste estudiaste arquitectura, hay un vínculo bien especial para ti acerca del cómic y la arquitectura. Exactamente, yo estudié 2 años de arquitectura y me salí para dedicarme full al tema cómic, pero nunca perdí como el bichito de la arquitectura, especialmente filosofía de la arquitectura. Eso como que siempre ¿Ya? me quedo ahí. Que es como, al menos como yo lo entiendo, es como la relación que tienen los seres humanos con los espacios habitables. Cómo los seres humanos se relacionan con la materia y viceversa. Y hay muchos autores que coincidentemente son arquitectos. El mismo San Gonzalo, Martínez. Gabriel Rodríguez. Muchos. Muchos, Y los más- Peters. Sí, no, y si buscáis en el extranjero también pilláis Sí. montones, weón. Y hace poco me compré hace unos meses la verdad, me compré un libro que se llama Cómic Arquitectura Narrativa de Enrique Bordes, donde básicamente habla de este tema, pues, de los vínculos que tiene el cómic con la arquitectura. Y son muchos, la verdad. Como que, para empezar, lo que primero me llama la atención es, yo creo que en el taller me hacían fundamentar mi trabajo. No sé, tú hacías una forma y tenías que fundamentar por qué llegaste a esa forma. Y empiezan a hacer, con la forma más básica que es un cubo. Después el cubo ¿Ya? le vas quitando partes, lo vas adaptando al sol, a que la gente entre, bla, 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 bla. Y todo ese proceso se hacía en un formato cómico, en secuencia. O sea, una cosa, después la otra, después la otra, después la otra. Entonces, desde ahí ya tenemos que las representaciones gráficas en la arquitectura tienden a verse en este lenguaje visual. Además de toda la historia de la arquitectura, de lo que hablamos antes, po, que en la antigüedad, las viñetas, el gutter, era hecho con elementos arquitectónicos, po, con paredes, con muros, con pilares. Bueno, etcétera. para Entonces, el que no cache un poco, que en el fondo tú ibas a ir a la iglesia y entendías información como la gente claro, no leía, Exactamente. no sabía leer en realidad. Era analfabeta, claro. Claro, entendía la información a través de las estas imágenes. viñetas. Exactamente, en la Edad Media. Oye, no, hasta el día de hoy. Uno Sí. va a una iglesia católica y hay Sí. una cosa que se llama el Via Crucis, que tiene, si no me equivoco, 27 estaciones. Todas las iglesias católicas tienen en las paredes representadas esas 27 pinturas, que es Viñetas. un rito católico de la Semana Santa, el camino al Calvario de Jesucristo, cuando lleva la cruz al hombro. Exactamente. Ese es el Via Crucis, se llama Via Crucis, y eso está representado con 27 dibujitos 27 en viñetas. todas las iglesias. En las iglesias de más plata son unos vitrales enormes, ¿cachai? Y en la iglesia más humilde un dibujito que está pegado en un pilarcito. Exactamente. Y que, spoiler, Jesús revive. No, pues en el Via Crucis no, pues, hombre. ¿Ah, no? Termina muerto, si es Ah, viernes, ya, pues. o sea, Spoiler eso- del eso- spoiler. Plot twist. Ese es el final de la segunda parte. Ah, Oye, entonces- qué falto de respeto, por Dios. Entonces el Via Crucis es como el Infinity War de Jesús. Claro, cuando pierde al final. Ya. Pero con más venganza. Oye, Sí. yo creo que esta clase de chistes no deberíamos hacerla, don Diego. ¿Por qué no? No sé, yo digo, no, a lo mejor no está escuchando alguien Ay, no estoy católico. ofendiendo a nadie. A todos los católicos, güey. ¿No? Eso también lo que dices tú, po, el tema del recorrido. De cómo cuando uno entra a un lugar hay también una especie de recorrido visual. Le Corbusier hablaba harto de esto del espacio como una máquina de habitar.
como el espacio te va guiando el ojo y te va guiando tu caminar también. Y muchas veces esto se aprovechaba para hacer temas de cómic, po. Los murales o cómo iba recorriendo el lugar. También iba una relación como de imágenes en avance. De hecho, en museología se ve harto. Como tú diseñas un museo, puedes hacerlo en base como a cómic. Como las imágenes que vas perfecto. poniendo. Una secuencia de información que uno va absorbiendo. Y de hecho, Chris Ware, un historietista estadounidense, a él le pidieron un día hacer un trabajo para un museo. Y él, como es historietista, lo hizo con esta relación de imágenes. Como de ir recorriendo una serie de imágenes a través del espacio. Ahora, yo tengo una duda que en verdad no lo sé, no sé si tú lo sabías, y si no lo sabéis lo podemos editar. Que Le Corbusier tuvo una especial relación con el cómic, mucho. Ahora, para que la gente entienda, Le Corbusier es como el padre fundador de la arquitectura moderna, ¿no? Claro, una cosa así, como que todos que de hecho no era ni arquitecto el tipo. No era de profesión arquitecto. No me acuerdo qué era. Tampoco creo que era diseñador, no sé, estoy inventando. Ponte tú, algo así. Pero luego después se dedicó a la arquitectura y se volvió seco. Era un mártir. La cosa es que, de hecho, en cómic de arquitectura narrativa hablan de eso, de que Le Corbusier, incluso el modulor, que es este modelo donde él graficaba las relaciones del ser humano con los espacios, de donde tenían que llegar, la altura que tienen que tener las mesas, las sillas, etcétera, para que sean cómodas, para que sean como ergonómicas, está hecho en cómic. De hecho, Le Corbusier le gustaban mucho los cómics de Rudolf Toffer, argumentan en el libro. Entonces es interesante este vínculo que hay con cómic y arquitectura. Yo voy a decir una imbecilidad, pero yo, sin ser arquitecto y sin haber leído el libro que está comentando el Yanko, encuentro un vínculo mucho más obvio. Pero mucho más obvio, sin recurrir a la historia y nada. De que desde el punto de vista de los dibujos, los dibujantes representamos el espacio tridimensional en una plana bidimensional que es la hoja, pues. Claro, sí. Y esa técnica para representar las tres dimensiones es perspectiva. Brunelleschi, claro. Y se la copiamos a los arquitectos, ¿cachai? De hecho, corta. Claro, los arquitectos. Cortísima. Bueno, sí, claro, como yo le explico La a alguien... representación tridimensional del espacio es de los arquitectos, ¿no? No se la roban. No, o sea, y coincidimos en que cómo representamos una historia que tiene diversos matices o cómo manifestamos un espacio, ¿cachai? Con ciertas complejidades de manera gráfica. Claro. Entonces, claro, ahí pensamos a conseguir muchas cosas. La especial relación que se encuentra entre las herramientas que ocupa un arquitecto con las herramientas que ocupa un dibujante de cómic. Básicamente porque lo que hacemos es contar información, entregar información de una cierta medida también. Ya ni me acuerdo qué estaba hablando. No, estaba hablando de la representación... Claro, que las herramientas que usaban. En el fondo, claro, el gran desafío que tiene un dibujante de cómic y un arquitecto es poder representarle a otras personas cierta información de manera gráfica. Exactamente. Claro, la concepción moderna del dibujante de cómic, porque yo insisto en que los cómics se pueden hacer sin dibujo incluso, ¿cachai? Pero sí, puede ser fotonovela, puede hacer monos de plastilina y sacarle fotos, ¿cachai? Claro. Igual va a ser una historieta. Y ahí no solo figura, claro. O puede ser iconografía también. De hecho, hay historietas que son una pelota con cara, ¿cachai? Listo. Y de hecho hay hartos hipsters que dibujan así ahora, sin tridimensionalidad. Y sin fondo incluso. No lo digo en mala, güey. Esa sonrisa malvada que tenés tú, güey. Es un estilo de dibujo válido, ¿cachai? Sí. Y te entrega la información igual. E incluso hay obras que se venden bastante bien, ¿cachai? Estoy pensando en todos estos canadienses que cuentan historietas de lo triste que estuvieron cuando el perro le dio diarrea, ¿cachai? Y hay muchas historias de esas, güey. Se venden bien y qué sé yo. Pero la concepción clásica del dibujante de historieta, que hace la representación tridimensional de las cosas, no solo de los espacios, ¿cachai? De las personas, si dibujáis una vaca, también tienes que representarla tridimensionalmente, pues, weón. Con un punto fuego. Sí, claro, y el chancho que está al lado también, no es una weá de que solo... Porque uno tiende a creer que ya la relación entre arquitectos y dibujantes es porque los dibujantes dibujan edificios. Claro, sí. Va mucho más allá de la wea. Claro, ahora, yo por lo que voy entendiendo, los arquitectos modernos, en el fondo, quitan lo innecesario. Buscan eliminar las cosas que es como, ¿sabes qué? Esto está de más. Exactamente. Lo sacamos y vamos a contar con la información o con los lugares y espacios necesarios para que se ocupe. Claro. En el caso del cómic, nosotros también tenemos que empezar a discriminar qué cosas o qué elementos incluimos en cada viñeta, porque de repente podemos poner todas las viñetas con muchos fondos. Y ¿sabéis qué, compadre? No todas las viñetas necesitan ese fondo. No sé, a mí me gusta rellenar con todo el rococó posible ahí mientras no, más pero horror vacui. Sí, una vez una entrevista al Catera le decían eso, porque él era muy barroco, su trabajo tenía mucho material que no era narrativo, pues. Y decía, sí, yo sé, me hago cargo. Me encanta. Me gusta, así quiero que sea. Yo creo que es una cuestión de puntos de vista también, porque cada artista tendrá una aproximación. Te habrá pasado también que leíste una viñeta que, compadre, me pusiste puras cosas que a veces estaban de más. Absolutamente. Otra cosa es que te gusta dibujar fondo. Por supuesto. No, está bien.
yo entiendo que la historia se puede contar con menos elementos, ¿cachai? Claro, pero me refiero que realmente tú puedes sumar elementos de más, Sí. que en el fondo me estás entorpeciendo la información que tú en teoría querías entregar. Lo sé. De hecho, alguna vez tuvimos esta discusión con el mismo... Este programa lo vamos a dedicar a San Gonzalo Martínez, man. Y En todo caso, él me decía esa weá que yo no achurara, ¿cachai? Porque los achurados entorpecen la lectura porque en realidad no te otorgan ninguna información. Me dijo lo mismo. ¿Cachai? Ahora, yo encuentro que tiene toda la razón. Pero por ahí hay un placer estético en las historietas también, pues, weón. ¿Cachai? Yo insisto que son 3 patas. La historieta tiene 3 patas. El dibujo, el guión y la narración. Claro. ¿Cachai? Y cuando tú te recargáis solo en una sola, como en la narración, podéis incluso prescindir del dibujo. Tú podéis contar una historieta sin dibujo, ¿cachai? Decir 2 puntitos que hablan entre ellos y vais a contar la historia, pues, weón. ¿Me entendiste? Pintáis el dedo y le sacáis fotos, ¿cachai? No necesitáis el dibujo. Sí, pero yo no quiero llegar hasta ahí, pues a mí me gusta el dibujo y me gusta el placer estético del dibujo y me gusta el achurado también y me gusta el barroco también en la web. Ahora, por supuesto que uno tiene que hacer un equilibrio no solo entre que no entorpezca la lectura, pues, weón. Uno tiene que hacer un equilibrio en la cantidad de tiempo que tiene y la cantidad de plata que te paga. Hay un montón de equilibrios que hay que hacer, ¿cachai? Claro, o sea, yo sé, pero veo por el lado de la plata. O sea, el plata y tiempo, que en el fondo es como... Que es lo mismo, plata y tiempo es lo Claro, mismo. en el fondo es como qué elemento ocupo para que en el fondo la viñeta funcione y no haga cosas de más o haga cosas que entorpezcan la historia. Claro, Porque también en la vida real uno tiene que tomar muchas decisiones, ¿cachai? Si Claro. el mundo ideal es otro. Dímelo a mí que tengo que mantener una gata chica, pero también, por ejemplo, si necesito que en el fondo reforzar la expresión de un personaje, no voy a hacer una viñeta con una toma amplia. Claro. Me voy a enfocar, voy a darle Primer énfasis plano, claro. al primer plano Pues del depende. rostro. Porque si lo que quería es expresar que el personaje se siente solo. Ponte tú. Ponte tú. Depende de cada caso. Pero pues. esa es una decisión que uno toma. Por supuesto, y a eso me voy yo, refiero porque que- cada artista que- tomará una decisión en base a sus conceptos. Pero no es azaroso. No, pues por supuesto que no. A eso me refiero, que en el fondo- La solución tampoco es meter la mayor cantidad de weas que yo pueda siempre. ¿Cachai? No. Hay que pensarlo y en cada caso. Sí, absolutamente. Sí. A eso me refiero, en el fondo cada paso... Puta, al final tenemos una discusión y estamos de acuerdo. ¿no? ¿Sabéis No, qué? aquí no se puede, po, don Diego. Yo trato de tomar una postura contraria a la suya para que esto sea dinámico. Pero viste que nos dimos tantas vueltas por el bosque Sí, para weón. darnos cuenta que estamos en la misma carpa. Hablando de la carpa de la ciencia, ¿verdad? Sí, que- Aguacero, ¿no? Hoy día, mañana y pasado mañana y mañana. pasado y es gratis para toda la La familia. bomba. Vaya, se va a divertir mucho. ¿no? Ahí El sí. sábado tengo mi lanzamiento de Lupo 4. Sí, y hay viñetas que ocupan todo y hay viñetas que van a ver de todo ahí en Aguacero. Oiga, pero hay, Qué mal hay- vendido. hay una información súper importante acá. Yanko está lanzando la 4ª parte de Lupo. Claro, Sí. que es mi cómic de autor. Lupo, y lo tenemos por ahí a mano como para hacerle la publicidad y mostrarlo a la cámara y todo eso. A las camas. Ya, bueno, entonces Yanko va a hacer un lanzamiento. Este es el recopilatorio de los primeros Claro. 3 volúmenes. Lo Exactamente. vamos a mostrar a la cámara para que el amable oyente lo vea. ¿Dónde la gente puede ver esto en internet? En Aguacero Comics. No, Facebook, pero en tu trabajo, ¿dónde puede ver Ah, tu sí, trabajo? en Instagram. Búsqueme como Yanko Super. Yanko con Y y K. Y-A-N-K-O. Y Super como... Como sufre. Ya. Que a todo, Que a todo esto. curiosidad, es tu real nombre. Sí, mi nombre Además. completo es Yanko Arnoldo Super Vergara. No es inventado mi apellido Super, en Ah, verdad. pero igual le quita magia tu segundo apellido. Y tu segundo nombre es como que en fondo Sí, Yanko sí, Super. Sí, Sí. hubiera sido genial que fuera de apellido Mercado, weón. Todos me dicen lo mismo. He escuchado este chiste 54 veces. Yo no sabía, quería esta saber semana. cuántas veces. Esta semana. Ya, volvamos. Ya, volvamos. hablemos del Volvamos. tomo. Mira, este es un volumen recopilatorio de los primeros 3 Claro, cómics. de los primeros 3 Que son- episodios. Y esto en total son 200 páginas más o menos. 220 páginas. 220 páginas. ¿Cuánto vale esto, Yanko? Son 7.000 pesos el recopilatorio. Está votado. Está Sí. votado. Son 200 páginas en un formato libro. Esto será 17 por 25 más o menos. Un poquito Por más 23, chico. 16 por 23. 16 por 23. La tapa es a todo color. Los interiores son en blanco y negro. Es una historia re linda. Yo la estuve leyendo bueno, en la casa. No está completa. No, porque ahora estoy sacando el número 4 y en total son 6. O sea, serían 2 volúmenes de esto. Exactamente. Y eso planeo hacer. Cuando termine el cómic 6, voy a lanzar los 2 volúmenes completos. Entonces viene el tomo número 4. Claro. Que es ese. Si tú te compras el volumen 1 Claro. y el tomo número 4, tenés todo lo que hay hasta ahora. Exactamente, está ahí listo. Puta la wea. ¿Sabes que esto está muy bueno? Échenle una miradita, chiquillos. Yo lo recomiendo mucho. Yo estuve leyendo la historia. Mi hijo te lo. Mi hijo Sí, el Martín. El Martín tiene una copia. Sí. Y yo de penca que soy, me leí la copia al mismo tiempo, weón. Fluye muy bien, weón. Buena casa. Fluye, tiene. Oye, y además el precio está muy bueno por
220 páginas, tenía un buen rato para leer además. Y muy buena calidad de impresión, ¿eh? Muy buen papel, muy buena calidad de impresión. O sea, porque uno tiende a creer que por ese precio lo imprimió la fotocopiadora de la esquina, ¿cachai? Sí, y es un libro con lomo, bien enlomado, ¿cachai? Está encolado, tiene el papel cartón de la portada, no sé, como un cuché brillante, Sí. realmente no sé. Pero el interior también es un cuché mate, un acabado mate. Pero de verdad, muy buen papel, muy buena impresión. 7 lucas, yo creo que estáis perdiendo plata, weón. Alguien está subsidiando esto, weón. Ya no cuenten los secretos del Oye, mago. sí, y esto va a ser lanzado en esta Claro, el sábado voy a estar a las 5. Antes que yo a las 5, yo estoy a las 6, por mi charla. Sí. Mi charla a las 6. El, mío a las 5. El sábado a las 5 voy a estar lanzando el volumen que recopila 1, 2 y 3 vaya, y eso- el grupo 4. Esto está todo el fin de semana está Sí. en un stand de Aguacero. Exactamente. ¿Y para comprarlo. cuál stand es? El stand de Aguacero. Ah, hay un stand Sí, hay de un stand de Aguacero. Aguacero. Listo, ahí lo pueden buscar y Janko está los 3 días ahí, así que si quieren se lo firma y le hacen un Exacto. dibujito y Lo que usted quiera. Además hay y otra cosa conversan que, con él bueno, y todo estamos hablando que va el lanzamiento, del formato, la cantidad de páginas, el precio y todo, pero también para que la gente se ubique, cuéntanos un poco de qué se trata Lupo. por supuesto. Ya, Lupo es mi primera historieta y un cómic de autor. O sea, yo hago el guión, el dibujo, las tintas, todo. Y se trata de Lupo, que es este personaje principal, que es un sicario de una organización conocida como La Garra. Que la gracia de esta organización es que hacen como el típico sicario, el típica historia policíaca, y Lupo se rebela contra La Garra. Como que él logra salir de La Garra y busca vengarse de ellos porque se mantenía, durante mucho tiempo estuvo como controlado por ellos, como que se dio cuenta que era como más que nada como un peón. Entonces, toda la historia se trata de Lupo intentando vengarse de esta organización que por mucho tiempo lo tenía como esclavizado. Y hay todo un tema de que se encuentra con otros parias que igual quieren hacer lo mismo y se organizan para... Es la típica, es como resumidas cuentas, es la típica historia de venganza. Así como no hay más que eso. Que es toda una metáfora de cómo la sociedad nos manipula y Lupo se da cuenta y quiere vengarse de la misma, como Maldic, una especie está, fuera huevo, está muy buena la historia, Yanko. Yo no había tenido ocasión de hablar contigo, pero yo lo leí ahora este mes que no nos vimos, pues, weón. A mí me gustó harto. Muy bien, gracias. Lo único que no me gustó es que falta un volumen todavía, pues. Claro. Entonces, voy a tener que ir a Aguacero a comprarlo, weón. Pero como empieza hoy día Aguacero. Claro, como, ni un problema, en un ratito más te lo paso. Firmadito. No, está muy buena, bueno, así que muchas yo lo recomiendo mucho. Claudio Muñoz, 2019, recomiendo Lupo. Approves. Lupo. No tiene un subtítulo el primer volumen, ¿no? Ya, bueno. Lupo, volumen 1. Claro, que incluye Lupo 1, lo bueno, lo malo y lo violento, Lupo 2, Depredadores, y Lupo 3, Memento Mori. Y Lupo 4 que se llama La Casa. Póngale, no se va a arrepentir. Bueno, dicho lo dicho, no sé qué otras cosas podemos agregar como para cerrar, ya ir cerrando el programa. Igual nos quedan 4 minutos, pero que Bueno, ya quedó bien explicado. Sí, ya. quedó bien explicado, Lupo, sería alargarlo, ¿no? Yo quiero hacer una mención de siempre a la gente que nos escucha en YouTube. Le está yendo muy bien el podcast, estoy muy feliz. Estoy de Sí, verdad muy feliz. No me gente de no Paraguay. me esperaba esta recepción. Falta que nos escriban del Ministerio de Cultura, una cosa por el estilo, porque ya de verdad no sé qué más podríamos. Ahora si esperar. nos quiere Patricio Erwin, yo me voy a asustar. Lo más probable es que sea una cuenta falsa. Ponte. No, pero fuera de eso hay harta gente que se ha suscrito, hay harta gente que comenta, que escucha el podcast, superamos nuestra expectativa de escucha y todo eso, así que... Sí, hay colegas que esperan con cariño el programa y nos comentan con mucho cariño también. Claro, y hay colegas que sin cariño también, pero no importa. Y No. bueno, siempre yo hago el mismo llamado que le comenten a otros colegas, no solo a colegas, sino que a gente joven que se interesa en estos temas y que esté pensando en darle una oportunidad a dedicarse a hacer historietas o esa clase de cosas. Creo que es un muy buen lugar. Yo creo que ahí tú podías hacer de testigo de fe Sí, ya con tu eres joven, porque vos tenés como Tengo 22, 23 21 años. 21 años, ¿cachai? Claro. Sí, si yo puedo, todos pueden. No, y además que escuchando estos programas te va a dar una idea de las cosas que vas a hablar tú cuando ya Claro, sea cuando ya un tengáis dibujante. 40 y hablan pura weá, así más o menos como nosotros. Vamos a ver. Entonces a lo mejor vaya a tener tiempo para no ser dibujante de cómic. Ya, entonces, reiteremos el llamado a Aguacero Sí. y cerramos, ¿vale? Sí. Perfecto. Entonces recordar a la gente que Aguacero Comics 12, 13, 14 de julio, la entrada es gratuita. Para talleres, toda la familia. Para toda la familia. Hay cómic, hay venta de cómic chileno, que es súper importante. Si a usted le gusta Batman y Superman, también hay, supongo. Pero además hay cómic chileno. Batman y Superman pilla todo el año en las comiquerías de donde usted quiera. Sí. Cómic chileno pilla solamente en estos eventos que además son poquitos. Son como 4 o 5 eventos que de verdad le dan importancia al cómic chileno. Aguacero es uno de ellos, así que de verdad vaya. Además, créame que para los que son padres de familia, cuando llevan a su hijo y le presentan a los real autores que hacen esos cómics, sí. de verdad hay una experiencia que se fascinan, lo pasa muy bien, se ríen, conversan un rato con el autor
Y bueno, se le compran algo mucho mejor también, pues, ¿no? No, y además si usted es padre de familia y está cansado que su hijo se la pase con el celular y el PlayStation y quiere fomentarle Sí. la lectura, créame que la mejor opción es comprarle cómics Sí, totalmente de infantiles acuerdo. para niños. Y en Aguacero hay muchos. Y es la tendencia además internacional de empezar a comprarle comida a los cabros para que suelten. Ese podcast todavía no sale. Este es un Como una mini visión del spoiler. futuro. Sí, de lo que se viene en el próximo capítulo. O no, un poquito más allá también. Así que, sin nada más que decirles, chicos, nos estamos viendo las próximas 2 semanas. Y recuerden darle el me gusta, el compartir, el comentarnos y promocionarnos, por favor, el programa. Por favor. No, se nos va bien. Así que nada, Yanko, ¿algunas últimas palabras? No, muchas gracias por la invitación. La verdad me gusta mucho estar acá, así que otra vez muchas gracias. Y saludos a todas las personas que escuchan este podcast. Yo igual antes lo escuchaba harto mientras entintaba, así que... Perfecto. Eso, saludos a todos y a todas. Bueno, tío Claudio en este momento no está porque está con diarrea. ¡Hasta luego!